Algo extraño está ocurriendo. Y esta vez, la tormenta no viene de tabloides, ni de rumores pasajeros. Viene de una combinación explosiva. Candace Owens cuestionando una historia que parecía perfecta y un supuesto trabajador del Portland Hospital, filtrando detalles que, según él, nunca debieron salir. No son pruebas, no son certezas, son versiones, ecos, relatos que contradicen lo que muchos creían conocer. Y si estas versiones llegan a ser ciertas, podrían cambiarlo todo. De repente la pregunta que millones evitaban hacer se vuelve inevitable. ¿Qué pasó realmente la noche en que nació Archie? Pero antes de seguir, dime desde qué país ves este video. Quiero saber hasta dónde llega esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría aislada, es un rompecabezas lleno de piezas sueltas que nunca encajaron del todo. Y cuando las juntas, una tras otra, el cuadro final ya no se parece en nada al cuento de hadas que se contó al mundo. Así que quédate hasta el final, porque las piezas pequeñas, las que casi nadie vio, son las que más duelen. Comenta "Sigo aquí" si te gustan los videos que no aceptan la primera versión, sino la más incómoda. Vamos al inicio, donde todo empezó a romperse. Todo parecía normal, hasta que una frase diminuta en Spare, el libro de Harry, encendió un fuego que nadie vio venir. Una sola línea, un párrafo que, para muchos, pasaría desapercibido. Pero para otros, para quienes saben cómo funciona realmente un parto, fue una alarma. Harry escribió que Meghan dio a luz, tuvo 2 epidurales y salió del hospital en 2 horas. 2 horas. Puedes leer esa frase 10 veces y seguirá sonando igual. Imposible. No porque alguien lo diga, sino porque la cronología, según varios profesionales que comentaron públicamente, no tiene sentido. Pero respóndeme algo. Si tú has vivido un parto, ¿2 horas te parecen realistas? Déjame tu experiencia abajo, porque eso fue lo primero que despertó sospechas. El reloj. Luego vino el segundo golpe, la logística, y luego un tercero, la recuperación. Uno por uno, detalles que no parecían encajar. Y lo más llamativo no fue la duda en sí, sino lo que desencadenó después, porque apenas la gente empezó a revisar la historia, surgieron nuevas preguntas, más profundas, más inquietantes, más difíciles de ignorar. Y lo que venía después era mucho peor. Portland Hospital, a Frogmore Cottage. Un trayecto que, en condiciones ideales, dura alrededor de 1 hora. Eso significa que si realmente estuvieron en casa 2 horas después del nacimiento, todo lo demás debía encajar dentro de 60 minutos. Y aquí viene la lista que muchos expertos explicaron públicamente. Monitoreo posparto, chequeos del bebé, documentación médica, retiro del catéter epidural, observación mínima obligatoria, preparación del alta, desplazamiento del personal de seguridad, traslado hasta el vehículo, transporte por carretera durante 1 hora. Eso sin contar el tiempo que requiere la recuperación física tras un parto, especialmente si se utilizaron intervenciones médicas. Pero aquí aparece la parte que hace tambalear todo. Según profesionales que han comentado el caso públicamente, el proceso completo no encaja. No da tiempo, ni con prisa, ni con protocolos acelerados, ni siquiera en un hospital privado. Y cuando la línea de tiempo no cuadra, el público empieza a revisar otros detalles. Detalles que normalmente se ignoran. Detalles que en esta historia empezaron a multiplicarse. Y el siguiente fue devastador. El propio hospital. Si has llegado hasta aquí, comenta 2 horas. ¿Seguro?
porque ahora viene lo que hizo temblar a muchos. El Portland Hospital es famoso, sí, pero no por lo que imaginas. No es un hospital típico. No es un centro con un enorme departamento de emergencias. Es un lugar muy específico, especializado, privado, diseñado para partos de alto nivel, pero con reglas estrictas. Según varios testimonios públicos de personal, Portland no tiene un área pública de emergencias. No maneja partos improvisados. No adopta ambientes tipo spa para casos clínicos complejos. No permite que pacientes de alto riesgo estén en ambientes de luz baja. Y aquí llega el choque con la versión del libro. La famosa sala oscura. Las velas, la atmósfera tranquila, la ausencia de monitores intensivos, el relato casi espiritual. Para quienes han trabajado en ese hospital, esa descripción no coincidía con los protocolos publicados ni con los testimonios conocidos. No se trata de acusar, se trata de una contradicción pública. El hospital descrito en el libro no coincide con el hospital real. Y si el lugar no encaja, algo más podría estar fuera de lugar. Comenta detalles si quieres que sigamos profundizando, porque lo que viene ahora es uno de los puntos más polémicos. Aquí es donde muchos médicos que hablaron públicamente se detuvieron. Aquí es donde empezaron las preguntas serias. Y aquí es donde la historia realmente empieza a dividir opiniones. Un epidural funciona, normalmente, con un catéter en la columna. Una sola inserción. Una sola línea. Ajustable, modulable, controlable sin necesidad de repetir el procedimiento. Por eso, cuando en Spare, Harry menciona 2 epidurales, varios profesionales reaccionaron no con escándalo, sino con incredulidad técnica. Para que existan 2 epidurales, tendría que retirarse el primer catéter, preparar un nuevo procedimiento, insertar otro catéter, probarlo, monitorear al paciente, todo mientras la paciente está en trabajo de parto. No imposible, pero sí extremadamente raro, y altamente documentado cuando ocurre. Lo curioso fue que la narrativa del libro lo presentaba de una manera casual, ligera, sin la gravedad habitual de un procedimiento repetido. Y luego vino otro elemento extraño, el episodio del gas de la risa. Varias enfermeras que han comentado públicamente sobre protocolos hospitalarios explicaron que estos implementos no se dejan sin supervisión, no se dejan como un objeto más en la habitación, requieren control estricto. Pero la historia del libro lo plantea como un momento casi cómico. Cuando un relato choca con reglas médicas conocidas, la gente empieza a preguntarse, ¿es un recuerdo distorsionado? ¿Una confusión? ¿Una exageración? ¿O simplemente una historia mal contada? Y mientras la parte médica tambaleaba, las normas reales también. Pero antes de seguir, comenta, aún sigo, si no te has perdido ni un segundo. En los nacimientos reales, la tradición no es opcional. Los protocolos no se negocian. No importa quién seas, no importa el contexto. Las reglas existen para asegurar transparencia, continuidad, documentación y verificabilidad. Por eso varios analistas de temas reales quedaron sorprendidos cuando se supo que la reina no habría sido notificada al inicio de la labor. No es una acusación. Es un dato repetido por varios comentaristas. El protocolo indicaría que la monarca debe ser informada inmediatamente. ¿Por qué? Porque un nacimiento real no es solo personal, es institucional, es histórico, es parte del registro oficial. Y aquí viene la duda que muchos plantearon públicamente. ¿Quién decidió no seguir el protocolo? ¿Y por qué? Pero si los protocolos tambalean, las explicaciones tambalean más. Comenta protocolo, si sigues aquí. Cuando se preguntó por qué no se avisó a la prensa del nacimiento, surgieron 3 explicaciones distintas. Una versión hablaba del acceso al hospital. Otra, del trato mediático. Otra,
de que sí se avisó, pero no acudieron. 3 versiones diferentes para un solo evento. No es una prueba, pero sí una señal de confusión. Y cuando una misma historia se cuenta de 3 maneras distintas, el público empieza a sospechar que algo falta, que algo se omitió o que algo cambió en el camino. ¿Tú qué piensas? Comenta 3 versiones, porque lo que viene ahora toca el punto más delicado: el factor médico. Los embarazos cerca de los 40 años suelen ser catalogados como de mayor riesgo. No es opinión, es un estándar médico general. Eso implica monitoreo especial, controles más estrictos, iluminación adecuada, equipos preparados, evaluaciones constantes, observación prolongada postparto. Y aquí es donde el público encontró un choque enorme con la historia. La famosa habitación oscura, la atmósfera suave, las velas, la idea de un parto casi meditativo. Para muchos profesionales que comentaron el tema, esa descripción no se parece en nada a un procedimiento de alto riesgo. Luego vino otro detalle polémico: las alegaciones de preeclampsia. Si fueran precisas, eso implicaría un protocolo extremadamente estricto, monitoreo constante, iluminación clínica fuerte, personal múltiple supervisando, recuperación prolongada. En cambio, luego del nacimiento, las apariciones públicas fueron rápidas, constantes, sin signos visibles de recuperación complicada. ¿Es imposible? No, pero sí contrario a la experiencia general de miles de mujeres que compartieron sus vivencias públicamente. Y cuando las experiencias masivas contradicen una narrativa, nacen las dudas. Comenta riesgo si estás entendiendo cómo encajan las piezas, porque ahora vienen los detalles más pequeños, los que casi nadie notó, los que rompen el rompecabezas. Aquí es donde el castillo de arena empieza a desmoronarse, no por un gran golpe, sino por pequeñas grietas que sumadas forman un patrón inquietante. El Nandos a las 2 a.m. Según varios testimonios, Nandos no abre a esa hora, y Portland ofrece servicio privado 24 horas. El ascensor secreto. Varios empleados han negado la existencia de pasajes ocultos. Todo paciente es movilizado por corredores normales. La confusión sobre los médicos. Medios que tuvieron que corregir información porque las identidades no coincidían. Algo que rara vez ocurre en un nacimiento real, donde cada detalle es público, preciso y totalmente documentado. La falta de fotos inmediatas. Un cambio profundo respecto a todos los nacimientos reales previos. Por primera vez, nada parecía claro. Pequeños detalles. Pero los pequeños detalles construyen las grandes dudas. Y cuando muchos detalles no coinciden, la historia completa empieza a tambalear. Comenta, patrón, si estás notando la acumulación. Ninguna de estas contradicciones prueba nada por sí sola, pero juntas forman una sombra, un eco incómodo, una sensación de que la historia oficial podría no ser la versión completa. No se trata de atacar, no se trata de juzgar, se trata de observar cómo pequeñas inconsistencias pueden cambiar un relato entero. Porque cuando demasiadas piezas no encajan, la gente empieza a preguntarse qué falta. Y si esta parte de la historia es tan confusa, ¿qué más podría no encajar en la versión oficial? El cuento de hadas pierde brillo. La narrativa perfecta se fractura. Las dudas crecen. Y la verdad, sea cual sea, siempre termina abriéndose paso. Tarde o temprano. Si quieres una parte 2, comenta parte 2 y dime desde qué país estás viendo esto. Y si llegaste hasta el final, escribe «Aún sigo». Eres parte del 1% que busca respuestas más allá de la superficie.